HTMX es una librería que, si bien ya tiene algunos años, ha empezado a ser trending de nuevo porque ha sido aceptada en el acelerador de GitHub, con lo cual vale la pena que le demos un vistazo ahora. Básicamente HTMX nos permite acceder a transiciones CSS, Ajax, WebSockets y mucho más directamente en el HTML, lo cual es una gran manera de agregar interactividad a tus páginas web sin depender de ningún framework o biblioteca de JavaScript. HTMX, recuerda, es en el frontend, con lo cual el backend puede cambiar, puede ser en C#, en Node, en Go, en Rust, en lo que sea. En el ejemplo que te voy a mostrar, tengo un backend muy simple hecho en C# con APIs mínimas, que básicamente, para que lo veas, tenemos un endpoint /submit, que ya lo vamos a estar usando, un endpoint /click y /content, que son dos get y el primero es un post. Todos con funcionalidad muy básica porque lo que nos importa está en el HTML. Pero como te decía, esto va a funcionar con cualquier backend. Primer paso para comenzar a utilizar HTMX es incluir el script dentro de tu página. Aquí tengo mi index.html completamente vacío y agrego el script de htmx.org en su versión 1.6.1, que es una que decidí usar porque sea estable, no es ni siquiera la última. Pero ya con esto vamos a poder acceder a HTMX. Vamos a empezar con un ejemplo básico, que es el ejemplo de un formulario. Vamos a tener aquí un pequeño formulario con un input de tipo texto, que se va a llamar nombre y que va a pedir que ingresemos un nombre, y también con un botón Submit. Aquí abajo voy a tener también un div que va a alojar la respuesta, se llama Response. Hasta aquí no hay nada nuevo, pero podemos agregar el atributo hxPost. Este es un atributo proporcionado por HTMX. Indica que cuando se envíe el formulario, es decir, cuando se haga clic en este botón Submit, se debe hacer una solicitud POST a una URL específica, que en este caso es /submit, lo cual lo va a llevar a este método POST que teníamos aquí en nuestro backend, e incluso le va a mandar el formulario en el contexto del request, y vamos a poder sacar el nombre que el usuario ya ha escrito por pantalla y vamos a devolver este texto. Este atributo es el equivalente a la acción de un formulario en HTML estándar, pero en lugar de hacer una solicitud completa y recargar la página, HTMX realiza una solicitud Ajax en segundo plano, y eso es lo interesante. Y para indicar qué queremos hacer con la respuesta a ese endpoint submit, podemos utilizar el atributo hxTarget. Este atributo indica en dónde se debe colocar la respuesta del servidor una vez que se reciba. En este caso, la respuesta se insertará en el elemento con ID response, que es el div que está abajo del formulario. Vamos a comprobar todo esto. Voy a ejecutar mi aplicación con un .NET Run y vamos a verlo. Aquí está el formulario que habíamos escrito. Voy a agregar mi nombre, submit, y ahí fíjense que aparece impreso en el div response, la respuesta. Si inspeccionamos el HTML, vamos a ver que aquí está justamente la respuesta dentro del div response. Con lo cual, con esos dos atributos pudimos hacer un llamado al servidor que pasó en segundo plano, fue hecho con Ajax, y además pudimos hacer algo con la respuesta, en este caso imprimirlo. HTMX también nos permite manejar eventos muy fácilmente. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí abajo voy a pegar un botón. A este botón le voy a agregar un par de atributos, ahora los vamos a ver. Va a tener el texto Click Me. Este código HTML define un botón que tiene varios atributos proporcionados por HTMX. hxGet es el equivalente al post que habíamos visto ahí arriba, pero es para métodos get. Este atributo le dice a HTMX que cuando se active el evento especificado, en este caso un click, que es el trigger que está acá, debe realizar una solicitud http-get a la URL /click, que recuerden es la que teníamos aquí. Es uno de los endpoints que tenemos mapeado, va a devolver simplemente este texto y nada más. Es similar a cómo funciona un tag A en HTML estándar, pero en lugar de navegar hacia la URL, HTMX realiza una solicitud Ajax en segundo plano. Y tenemos acá el hxTrigger, que es el atributo que define qué evento del DOM debe activar la acción de HTMX. Con lo cual, a decir verdad, el orden tendría que ser así. Primero va trigger y después, en base a este evento, una vez que se haya ejecutado el evento, se va a ejecutar esta acción. Si no se especifica ningún trigger, el valor predeterminado es click de todas formas, así que para este ejemplo particular podríamos haberlo omitido, pero te lo muestro para que sepas exactamente lo que estamos haciendo. Y por último tenemos hxSwap, porque una vez que HTMX recibe la respuesta del servidor, necesita saber qué hacer con esa respuesta. Ese atributo, hxSwap, define cómo se debe modificar el DOM con la respuesta. El valor outerHTML indica que el elemento completo, en este caso el botón, debe ser reemplazado por la respuesta del servidor. Por ejemplo, si el botón responde con este texto,
entonces el botón completo será reemplazado por ese texto que va a ser un span y el botón desaparecerá. Acá está el botón que agregamos, le voy a hacer clic y fíjense que cuando le hago clic se va por completo el botón y aparece el texto. Y ahí está el HTML, ni siquiera está en un span. Vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos primero el botón, exactamente el botón que pusimos antes, le hacemos clic, se va el botón y queda el texto. Si este video te gustó hasta acá y te gusta mi contenido, te invito a que te sumes a mi newsletter. Un newsletter semanal en donde envío reflexiones, consejos, tutoriales y lo que se te ocurra acerca del mundo de la programación. Así que súmate que seguro te va a interesar y también suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste. Algunas alternativas a Outer HTML, tenemos varias. Podemos tener Inner HTML, que reemplaza el contenido interno del elemento con la respuesta del servidor, pero mantiene el elemento intacto, a diferencia de Outer HTML, que reemplaza todo el elemento, incluido el propio elemento, con la respuesta del servidor. También podemos tener Before Begin, que inserta la respuesta del servidor justo antes del elemento, en el mismo nivel, en el árbol del DOM. Obviamente After Begin va a insertar la respuesta del servidor justo dentro del elemento antes de su primer hijo. Y tenemos varias otras como Before End, After End, que es justo después del elemento pero en el mismo nivel del árbol DOM. Y también podríamos tener None, por ejemplo, en donde no modifica el DOM en absoluto. Además de estas opciones básicas, HTMX también ofrece opciones más avanzadas que te permiten especificar transiciones y tiempos de espera. Por ejemplo, Swap 1S va a esperar un segundo antes de realizar el reemplazo. O si no, por ejemplo, Swap Fade, que usa una transición Fade para intercambiar el contenido. Puedes combinar estas opciones para obtener un comportamiento más específico según quieras. HTMX también soporta transiciones CSS. Acá tengo un ejemplo de eso, en donde el contenido se va a cargar con una transición suave, un poco lo que acabamos de hablar. Tenemos hxget, que ya lo vimos, le indica a HTMX que tiene que hacer un get a la URL /content, que de nuevo la teníamos acá, es uno de los métodos que tenemos. El trigger, click, define cuál es el evento del DOM que va a activar esta acción, la acción get. Y por último tenemos el outer HTML que teníamos antes, es decir, se va a reemplazar todo el contenido, en este caso todo el div, solo que ahora tenemos el swap 1s, que es un segundo, y que indica que HTMX debe esperar un segundo antes de realizar ese intercambio. Acá tenemos el nuevo botón, le voy a hacer clic. Y después de un segundo tenemos la transición a el texto simplemente que venía del endpoint get. Acá desapareció todo el div completo y lo único que quedó fue ese texto. Con lo cual incluso podemos darle un poco de animación a nuestro HTML sin usar nada extra más allá de HTMX. Otra característica interesante de HTMX es el polling, que nos permite realizar solicitudes de manera periódica, lo cual es útil para actualizar dinámicamente partes de nuestra página. Vamos a demostrarlo con un ejemplo sencillo, que es el de actualizar la hora, por ejemplo. Vamos a tener aquí el hxget que ya veníamos trabajando, esta vez a un endpoint nuevo. Vamos a venir a Program, vamos a agregar a nuestro backend un nuevo endpoint que no va a hacer nada del otro mundo, es /current_time y simplemente nos va a devolver el valor actual con los segundos, de forma tal que podamos ver cómo cambia el tiempo en el frontend sin que se refresque la página en ningún momento. Con lo cual, con el get vamos a llamar a ese endpoint, tenemos el trigger y fíjense que ahora sí cambió. Antes teníamos click acá y ahora tenemos directamente el texto que dice every 1 sec, cada un segundo, es decir, esto se va a ejecutar cada segundo. El target es this, lo cual indica que es el mismo div, acá es en donde se va a cargar el tiempo, y el swap es el inner HTML para que veamos la diferencia. Antes teníamos el outer HTML que reemplazaba absolutamente todo el div, en este caso el div va a quedar y lo que se va a reemplazar va a ser lo de adentro. Vamos a ver cómo funciona. Y acá tenemos el HTML que casi ni se aprecia, pero al principio aparece el texto loading. Voy a hacerlo de nuevo, F5, ahí está, loading time. E inmediatamente al segundo se va y podemos ver cómo el texto cambia. Obviamente cada segundo se actualiza y eso es porque hay una solicitud get que se realiza a cada segundo. Ese es el polling en HTMX y lo podemos conseguir directamente con el trigger y con este texto every 1 sec, que obviamente esto puede cambiar y podemos definir acá la frecuencia que querramos. Otro atributo interesante de HTMX es la confirmación, el pop-up de confirmación que siempre vemos antes de, por ejemplo, borrar un elemento. Vamos a agregar un nuevo endpoint a nuestro backend que va a ser un delete. Vamos a hacer de cuenta que en este endpoint borramos algún recurso de donde sea, de la base de datos o de donde sea. Y en el frontend vamos a reemplazar todo lo que teníamos antes y vamos a dejar aquí el botón. El método get es este, va al endpoint /delete, ya vimos el get,
lo hace con Ajax. Y acá tenemos el HX Confirm, que básicamente nos deja poner el mensaje. Y aquí en el target vamos a tener el numeral response, que básicamente la respuesta que venga de aquí va a ir al div response. La respuesta es simplemente este texto. Vamos a ver cómo funciona y todo lo que obtenemos simplemente al agregar ese atributo. Acá tenemos nuestro nuevo botón, le voy a hacer clic y acá aparece el clásico pop-up que también aparece con JavaScript de si estamos seguros que queremos borrar eso o no. Si le doy OK, me va a aparecer el texto. Vamos a probarlo de nuevo, le voy a dar cancelar esta vez y no aparece el texto porque evidentemente sí que valida cuál es la respuesta del usuario. Y hasta acá llegamos con esta introducción a HTMX. Si te interesa más, ver un video un poco más a detalle, etcétera, déjamelo saber en comentarios. Es la única forma que tengo de saber si este contenido interesa o no. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima.